Bienvenidos a los Whiskochos. Bienvenidos Whiskocheros, estamos aquí en un Top 5, uno de los más esperados en nuestro canal. En nuestro grupo de Facebook llamado Whiskocheros. Y si aún no te has unido, hazlo para que participes en las encuestas, que son las que dan el voto popular de este Top 5. Que luego pasaremos a probarlos a ciegas para ver cuál es el favorito de cada uno de nosotros. Hicimos una encuesta en nuestro grupo Whiskocheros preguntando a la gente cuáles sus single malts favoritos para principiantes en un rango de precios hasta $50 estadounidenses. El top 5 a opinión popular de los Whiskocheros de nuestro grupo de Facebook. Posición número 5. The Singleton, 12 años. Es un rango de single malts, de diferentes single malts de la empresa Diageo. Todos los single malts de Singleton son tres: de Dufftown, de Singleton de Glendullan y de Singleton de Glen Ord. Y juntos forman la marca Single Malts número 4 vendidas en todo el mundo. Entonces, Pero es trampa. porque Son tres diferentes, son Bueno. tres destilerías. Sí. Entonces le estamos uniendo bajo un nombre. Bueno. No lo aceptó. Así funciona y en nuestro grupo llegó al número 5. Entonces, no todos los botellas de Singleton o las versiones de Singleton llegan a todos los mercados. Por ejemplo, en Colombia se vende más el de Singleton de Dufftown. En Panamá tenemos el de Singleton de Glendullan y por eso que lo vamos a catar hoy. Sí, porque en la votación el que ganó en realidad del número 5 fue el de Dufftown, pero no lo tenemos aquí. No. Así que lo hacemos con este. Posición número 4. The Glenlivet Founders Reserve Single Malt Scotch Whisky. Esta marca, por supuesto, muy famosa, que en los Estados Unidos ha tenido el trono de ser el single malt que más vende. Y de número 2, mundial. Por un momentito le quitó el puesto número 1 a Glenfiddich, pero inmediatamente Sí. Glenfiddich lo sacó de esa posición. Esta expresión fue la que en el 2015 reemplazó al Glenlivet 12 cuando lo sacaron del mercado. Posición número 3. De Glenlivet de 12 años. Single Malt Scotch Whisky. Bueno, en realidad esta versión del 12 años estaba regresando al mercado el último año, los últimos 2 años. El nombre de Glenlivet, Glen es el valle y Livet es un nombre del río que está por ahí donde está la destilería. O sea que es el valle del río Livet. Livet. Posición número 2. Glenmorangie, The Original. 10 años, sabemos que tiene la fama de tener los alambiques más altos en Escocia, por lo tanto es un whisky muy ligero, ya que su proceso de destilar le toma mucho reflujo, mucho esfuerzo a ese whisky hasta escapar del alambique en forma de vapor y se la ha limpiado a través de este proceso. Así que es un whisky muy amigable. Su nombre significa el Valle de la Tranquilidad. En 1960 fue una de las primeras marcas en comenzar a producir para el público whisky en forma de single malt, en vez de dedicarse a vender whiskies al por mayor a otras compañías que se dedicaban a hacer blends. Y en la posición número 1, según los whiskocheros del grupo llamado Whiskocheros, Glenfiddich de 12 años. El nombre significa el Valle de los Ciervos. Estamos hablando de la destilería número 1 en ventas de single malts a nivel mundial por muchos años. Una empresa todavía bajo de la misma familia desde 1887. La leyenda dice que la familia Grant y el papá William Grant empezaron a construir la destilería en Navidad de 1886 y que un año después, exactamente en Navidad, se empezaron a destilar el primer whisky. Una historia muy linda. Hoy en el día, los dueños de la destilería están todavía en la 5ª generación. Y bueno, aquí tenemos un single malt que contiene whisky de barricas ex bourbon y ex oloroso sherry. Jerez y Bourbon. Y como es de costumbre aquí en estos top 5 de los whiskochos,
Ya sabemos que los 5 whiskies que acabamos de presentar están aquí servidos por otra persona, así que no sabemos cuál es cuál. La idea es que Eylon y yo empecemos a probar hasta eliminar y quedar con el que más nos gusta a cada uno de nosotros. A veces coincidimos, a veces A veces no. Y bueno, entremos. Primero vamos a pasar por las narices, empezando por el número 1. Ustedes podrán ver cuál es el whisky en una esquina de la pantalla. Nosotros no sabemos todavía cuál es. Huele a malta. Malta y frutas. Y como una efervescencia. Una manzana verde. Sí, la manzana verde es frutal. Casi todo que tenemos aquí es manzanita. Sí, esto va a estar reñido y difícil. No estamos aquí por adivinar cuál es cuál. Estamos aquí por detectar cuál es el favorito de nosotros sin la influencia de las etiquetas, del mercadeo, de lo que el nombre nos recuerde. Es una manzana total, un poquito fermentándose, así la siento yo. Una manzanita verde que se está fermentando un poquito. Ok, pasa a la segunda. Sí. Esta nariz es más delgadita. Más jerecita. Es más brillante, es más cítrica. Para mí es más al nivel de los frutos rojos. Sí, frutos rojos, pero bien cítrica. Me gusta más la nariz del primero, que tiene como un poquito más carne en el asunto. La nariz del primero está más prominente, vamos a decir, pero está más voy a ver para que balanceada. se abra un poco más interesante. No tiene como una nota. Es un cuchillo cítrico, así lo siento. Y nosotros comparamos a veces con el ecualizador musical, el sonido, entonces están las notas, las frecuencias bajas, ¿no? De los bajos, esos sonidos que estremecen, y después las frecuencias altas, esos sonidos que pullan, que son muy agudos. Esto está hacia el lado de las frecuencias altas. A mí, en nariz, ojo, puede ser diferente en paladar, pero me hace falta los bajos, los medios. Esto me lo dio más balance a través de la frecuencia. También aquí un poco más alcohólico el segundo. Aparte el primero le vuelo la malta clarito. A este segundo es muy fino, ojo, malo no es. No. Pero es muy fino, o sea, es el cítrico puro. Pero a mí sí me gustaría un poquito más de la malta ahí. Número 3. Este lo veo más oscurito. Pero no significa nada. No significa nada. Está más de galleta. Tiene algo cremoso ahí. Es más cremoso. Tiene un poco más balanceado en las frecuencias comparado con el número 2 de lo que acabo de explicar. Tiene nariz más fuerte. Esto se me va a un fruto más maduro y tiene algo de ese dustiness, como que me recuerda al polvo. Está un poco tropicalón. Está bien tropicalón. Piña, hasta melocotoncito. Ok, número 4. Suena interesante esta cosa. Oh, Más fino. wow, qué loco. ¿Sabes a lo que me recuerda? Cerezas. A mí cerezas. El saladito chino. Ajá. Cuando lo hueles, Saladito es un plum. Es un plum, sí. Es una cirolapasi, pero con otras MSG. cosas. con glutamato monosódico. A mí huele a cerezas. Tiene un spice Está dulce, más especial. pero cítrico también. Un cuerpo delgadito. Tiene algo interesante Sí, que no tiene sé algo qué es, que es diferente al Para mí es resto. como la cereza, la ciruela. Yo seguiré diciendo el Vainilla, saladito vainilla, chino. algo de vainilla. Y hasta voy a poder decir hasta banana. O guineo o banano, depende de tu país. Ok. Número 5. ¡Oh! Bien diferente. Esto es Como un bubblegum. Para mí es como vino, bazooka. Es delgadito, es muy floral, pero me recuerda el bubble gum. A mí me recuerda uvas. Por eso como me brincó el vino. Sí, Pero sí, bubblegum, sí. Y un poquito como de malvas. Wow, esto este se va más a frutas artificiales, al candy. Sí. Jolly Rancher. Ok, interesante. Ok. Voy en busca de agua para tener las sorbos entre cada uno. Ok. ¿Tienes uno preferido ya? En nariz. Recuerda que la nariz
No quiero decir eso, la nariz y el Prometa paladar. mucho y a Sí, veces no. a veces defrauda cuando llega Sí. al paladar, así que dejémoslo ahí. Dale. El nivel de manzana. Esa efervescencia que siento, un recuerdo, no una efervescencia real. Está rico. Tiene su cierta complejidad, es amigable y él se rompe un poquito para entregar algo un poco más interesante. No se mantiene 100% en lo más amigable que hay. Tiene una pequeña cualidad que lo hace, hey, hay algo más. Empieza muy amigable, tiene poquito acidez, el mouthfeel está muy ligero, no hay aceites interesantes. Después se pone un poquito más amargo, pero con mucho vainilla en mi paladar. Y tengo la boca aguada. Sí, el finish no está fuerte, pero sí Es medio. se mantiene. Como ya me conocen, a mí me gusta el whisky picante. Ujú. Las especias. Y número 1 no me entrega mucho de eso. Voy a decir, estamos en el rango de whiskies para principiantes y esa es una opción. Número 1, interesante para cualquier persona. Sí. Single malts. Y que bueno, vamos al número 2. Agua. Sí. Muy aguado. Este es exactamente el tipo de single malt que es mi menos favorito. No entrega mucho. Es muy aguado, no tiene nada pesado, o sea, no hay aceites que lo conduzcan, que te lleven esa experiencia desde que entra hasta su final. No, se disipa, se le siente demasiado el agua. Tiene notas ricas definitivamente. Algo cítrico. Está un poquito especiado al Dulce, final. al final especiado, Es interesante. es dulcecito, es rico, es amigable. Él trata de ser tu buen vecino. El finish más fuerte, más picante, un poquito más interesante que el número 1, voy a decir. Muy diferentes. Yo te voy a decir algo. Ya yo voy a poner un paso atrás porque el número 1 le va ganando en mi libro. Número 3. Salud. Este me parece más el número 1. Recuerda Glenfiddich. Es más de melocotón. La fruta en el número 3 está un poco más madura que la fruta en el número 1. El número 1 era más manzana verde. Acá la cosa ya está más amarilla. Ya me recuerda más ese melocotón, el peach. Está muy aguadito. Sí, estoy de acuerdo, está un poquito más maduro, también es un poquito más picante. Al final se pone más Tiene amargo. vainilla también. No estoy seguro entre estos dos. Así que voy a pasar al 4. Número 4. Este es el único que le he sentido el ahumado claramente. Definitivamente, Este es el más ahumado. este es el más ahumado. Ese es como inesperable, ¿ah? Totalmente. Y lo hace tanto más interesante. Wow. Hasta Este tobaco. es el más complejo aquí. La cosa se está poniendo color de hormiga. ¿Conoces ese dicho? Tonos bajos, cuero, tobaco. Pero voy a decir algo. Tiene algo muy funky, muy off. Está un poquito off. No es muy amigable. Es amargo. No es muy amigable. Este toquecito ahumado, toquecito de los tonos bajos en nuestro equalizer, te tira a un lugar que no es para todos. Ajá. Pero es más interesante. Bien interesante, número 4. Número 5. Este es el bubblegum. Muy aguado. Lo tiro un paso atrás. Está bastante artificial. Sí. Un sorbito más. Este whisky no es lo mío. Así que voy a eliminar el 2 y el 5. Número 5 es un poquito más especial que el número 4. Pero Bueno, Ilon tiene 3-4 y yo tengo 1-3-4. vamos al 3 otra vez. Muy picante para mi gusto. Voy a sacar el 3 de la ecuación. A mí me gusta el picante, está dulce, de vainilla,
de especias. Me gusta el finish. La boca está un poco astringente. Se pone astringente, se pone picante, se pone jengibre. Pero bueno, ya se puede decir, el voto popular en esta mesa de 2 personas lo ha ganado el número 4. Sí, sí. Porque es el único que ha quedado Igual, en los 2. Sí, es verdad. Y entonces allá tienes el 3, acá tengo el 1, vamos al 4. Hay tierra por la parte del humito. Estoy ante una malta ligeramente ahumada con tonitos medio funky, Ajá. medio off, versus una malta muy amigable, pero en una buena manera. Está rica, dulce. Sinceramente son dos cosas diferentes que siento que cada una en su propia categoría lo está haciendo muy bien. Voy a decirlo lo mismo, quería decir. Que tengo aquí número 3, que es más dulce, más de tonos altos, más Picante. más de frutas frescas, con especias, con vainilla, versus número 4, que es un poquito ahumado, pero con este toquecito de humo también llega como la tierra, cuero, tobacco y funkiness. Entonces, son para mí whiskies para diferentes ocasiones. Lo mismo acá. Están en empate en mi parte de la mesa. Yo tengo mi empate también. Ok. Yo tengo mi empate porque los dos son muy diferentes. El número 1, creo que es más popular. Creo que le puede gustar a más gente aún. Es más fácil de gustarte. Es lo mismo con este número 3. Estoy pensando que va a ser un favorito de más personas. Y el número 4, lo que me gusta es que se va a esa tierra que me recuerda a los ahumados. En los whiskies yo suelo inclinarme más a este tipo de whisky. Pero tengo que reconocer que este tipo de whisky, este perfil de sabor está muy bien realizado aquí. Empates y empates. Ok, veamos los resultados. Ya ustedes lo saben, pero no lo sabemos nosotros. Ey, sorpresa, sorpresa. The Singleton. The Singleton. Justo me imaginé que era ese. Cuando yo decía ahumado, yo pensaba, el único que me suena es Singleton. Pero, ¿te acuerdas que nosotros hicimos un episodio de The Singleton y nuestra reseña no era tan favorable a la expresión de 2 años? No. Claro, pero la comparamos con la 18. Sí. Y la 18 la opacó. Entonces, el ganador, la marca ganadora en esta mesa, The Singleton. The Singleton. Y Glendullan, el que en realidad no estuvo en la votación de esta encuesta. Entonces, tienes que ir a un duty free en otro país y buscarlo. Sí. Y bueno, si alguien que nos quiere mandar un The Singleton de Dufftown, Bienvenido. bienvenidos. Entonces, Elon, Glenfiddich. el 3, Ajá. el que me pareció muy spicy. Sí, Wow. Glenfiddich de 12 años. Estoy sorprendido. Parece que este whisky, que era mi favorito por muchos años. Ahí está. Creo la base. Ahí está. Creo la base en Elon. Bien. Y para mí, The Glenlivet Founders Reserve. wow. Y puedes creer que aquí esto le ganó sin edad Ajá. al su Glenlivet 12 y al Glenmorangie 10. Y Entonces, sí, es cata ciega. Esto es bueno porque acabamos de demostrar que un whisky sin edad también da buena batalla. Ajá. Así que bueno, bizcocheros, hasta aquí llegamos. No olviden unirse a nuestro grupo de Facebook que se llama Bizcocheros. Nos digan cuáles son los próximos top 5 que debemos hacer aquí. Hacen sus votaciones y hacemos exactamente lo mismo. Gracias. Nos vemos en la próxima.